me, me escribió la Ana María de B-Sale hace como 3 semanas y, y me dijo, oye, la gente de Reuse está abriendo en México con ustedes. Y yo le dije, sí. Y me dice, y el primero de las empresas de nuestros clientes que está abriendo en México. Y yo le dije, sí. De mi lado también. Y ¿Somos el primero de 16? claro, era el primero de E-Sale y la Ana María me dice, sí, son los primeros. Y yo le digo, sí, de mi lado también son los primeros. Ya, pues, hay que contar esta historia. Así partió la idea de entrevistarte a ti, ¿cachai? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay como mucho interés, siento yo, de todas las personas que estamos involucradas en el mundo del e-commerce, porque Chile sabe mucho de e-commerce, Chile se ha desarrollado muy bien en e-commerce, y como que queremos mostrar o queremos expandir ese como know-how, ese conocimiento que han adquirido ustedes hacia otros países. Y de alguna manera las primeras personas, y eso por eso te decía que las primeras personas que ustedes no lo saben quizás, ¿cachai? Pero son los primeros, son los primeros en quizás dar ese paso, tienen una experiencia que es súper valiosa, ¿cachai? Hoy día estamos con Max Sadler. ¿Sadler se pronuncia bien? Sadler. Sí. Sadler. Max Sadler de Reuse. Tú eres uno de los fundadores de Reuse. Y venimos como a exprimirte, a sacarte todo el jugo con la experiencia que has tenido hace más de un año ya, un año y medio que estáis como expandiendo a Latinoamérica tu negocio. Y te vamos a hacer preguntas desde cómo partió Reuse hasta el futuro del cross-border commerce y todas esas cosas, ¿no es cierto? Feliz, po. Muchas gracias por la invitación y feliz de compartir. Bacán, bienvenido. Oye, cuéntanos un poco de cómo parte Reuse. Desde el modelo de negocio de, oye, nosotros vendemos tecnología de segunda mano, garantizada. Esa idea me contaba que nació como en el colegio. Sí, pues. Bueno, es un poco larga la historia. Nosotros partimos con Tomás, que es mi socio hoy día. Los dos full time. Tomás está viviendo en México. Y estábamos en el colegio, año 2013, hace 10 años ya. Y se me acerca Tomás y me dice, mira la página que pillé en Estados Unidos. A nosotros siempre nos ha matado el emprendimiento. Y me dice, oye, mira esta página que pillé, que básicamente era un marketplace donde gente vendía sus celulares y computadores usados. Y nos llamó toda la atención y dijimos, esto hay que hacerlo en Chile, hagámoslo, porque en Chile en esa época, y hoy día también, uno comprar los productos usados, digamos, por Mercado Libre, Libre, claro, te juntabas ahí en el metro, pagabas en efectivo, si te vendían un celular robado nadie te garantizaba. Entonces dijimos, el problema era evidente y lancémonos nomás. Íbamos viendo en el camino. Entonces ahí partimos reuse.cl, hecho que fue la primera página. Empezamos a buscar gente que quisiera vender y después ya empezaron las primeras ventas. Y ahí tuvimos millones de problemas, celulares que eran robados y gente usaba la página para robarlos, para venderlos. Nos robaron en los couriers, que son problemas que hoy día todavía pasan, problemas de los robos en los couriers, claro, de muchísimo fraude. menos. Sí, me contaba que había gente que se robaba celulares y los vendía. Claro, que los vendían robados, entonces después nos metíamos unos problemas y ahí después al poco tiempo, digamos, cerramos el negocio y justo ya estábamos en la universidad, entonces nos pilló que estábamos con harto estudio, full en la universidad. Tapados en eso, enfocado en eso. Y dijimos, chao con Reuse. Y que se congela. No, o sea, lo dejamos ahí, nunca más lo tocamos. Ya. Cerramos la página y nunca más, nada. O sea, y ahí al poco tiempo nos llega un contacto que nos dio un dato de alguien que vendía celulares usados, de una compañía que vendía celulares usados en Estados Unidos. Y empezamos a leer un poco y vimos que el mercado en Estados Unidos es gigantesco. Y dijimos, partamos de nuevo. Ahí estábamos justo saliendo de la universidad y estamos saliendo. Y entonces era el minuto perfecto para lanzarse, digamos, y probar. Y ahí partimos, esto fue el año 2017, que partimos de nuevo, importando. Y después empezamos a importar de China. Y ahí tuvimos millones de problemas también, que te lo voy a ir contando más adelante. Sí. Y nos lanzamos de nuevo con reuse.cl. Ahí formalizamos todo. Y partimos vendiendo, digamos, muy poco. Partimos con celulares, después fuimos creciendo, nos metimos en computación, en telefonía y ahí, o sea, en otras categorías, y la historia es larguísima. Sí. Y espérate, tengo una pregunta ahí que te quería interrumpir.
O sea, tú, no sé, en último año de la universidad ya partís con la segunda parte, como el regreso del Jedi de Rebuse.cl. Claro, pero con un negocio que igual dentro de todo era distinto porque nosotros pasamos de tratar de armar un marketplace, que es divertido porque hoy día no lo estamos haciendo, Sí, eso te iba a decir. a básicamente importábamos y comercializábamos en Chile y después nos fuimos también para afuera. O sea, partís con la idea del marketplace, después abandonáis la idea del marketplace y ahora último estáis retomando la idea del marketplace. Claro, o sea, ya la retomamos de lleno y hoy día estamos... Pero hace relativamente poco, o sea... Hace poco, sí. Claro. O sea, llevamos 8 meses con el tema del marketplace que está compuesta básicamente por vendedores internacionales y vendedores locales que quieren vender a través de nuestra página. Claro, ya, pero no la adelantemos porque ese es como el final. Pero claro, Rebuse esta segunda parte se inicia donde ya saliendo de la universidad. ¿Y cuáles fueron como las mayores dificultades de esa época o de esa etapa? Porque me imagino que, claro, si bien estabas saliendo de la universidad, tenías una experiencia cero, capital cero. ¿Cómo es la historia de eso? Esas fueron parte de las grandes dificultades. Tuvimos, como cualquier emprendimiento, millones de dificultades, de problemas y historias para atrás. Pero entrando en las más importantes, yo te diría que una es el equipo. Nosotros salimos de la universidad con cero experiencia, nunca habíamos trabajado ni administrado, y empezamos a emprender, empezó a crecer de a poco, le metimos capital, y ahí de cierta forma la primera dificultad es el crecimiento sin equipo. Nosotros no teníamos equipo, era yo y Tomás, despachábamos, o sea, hacíamos todo. Desde la importación, todo, la importación, facturación, el warehouse, todo. Y de hecho era divertido porque de repente nos llamaban clientes para reclamar, entonces contestábamos nosotros, y Tomás me decía, contestaba y me decía, lo transfiero con el equipo de servicio al cliente, me pasaba el teléfono, y un poco así partimos vendiendo. 2017 empezamos a crecer ya hacia el 2019, y esa yo diría que fue la primera dificultad importante. Después otra dificultad que te diría que es particular de nuestro negocio, que es un tema que pillar buenos proveedores es difícil. Nosotros en algún minuto, también por falta de experiencia y todo, empezamos a importar de China cuando partimos. Y pillar proveedores en China es muy difícil. Sí, nos pasó que empezamos a comprar y nos mandaban la calidad que nosotros comprábamos y empezamos a crecer y la calidad empezó a bajar. Y ahí estuvimos metidos y seguíamos siendo yo Tomás nomás. Entonces empezaron los reclamos, las devoluciones y seguíamos siendo solo los dos. Entonces tuvimos ese problema y esto fue ya cuando empezamos a crecer un poquito, que fue el 2019. Eso yo diría que otro de los grandes problemas, que por un lado fue un problema y por otro lado una oportunidad, fue la pandemia. En la pandemia nos pasó que algo habíamos crecido el 2019, teníamos ya un equipo con ejecutivo postventa, alguien encargado de la operación y distintos cargos que de cierta forma naturales como de la empresa. Claro. Y ya teníais como cada uno con su responsabilidad y no teníais que pasarle al servicio al cliente que erais tú mismo. Claro, exacto. Entonces armamos como lo mínimo que teníamos que tener para que la empresa funcionara como una empresa bien. Claro. Entonces ya teníais un equipo formado y ya teníais como la cuestión, pues ya habéis pasado como la dificultad de... Claro, de que no te estoy apenas porque como te contaba teníamos este equipo... Base. Claro, pero bien básico para partir, sobre todo para los niveles, porque empezamos a crecer bien rápido ese año. Entonces, para los niveles de venta que teníamos, era como un equipo mínimo para que la empresa pudiera responderle al cliente. Y ahí parte la pandemia, como te contaba, y nosotros no sabíamos qué hacer. Vemos que todos los clientes, que se podían congelar los contratos, congelamos todos los contratos, nos miramos qué hacemos y partimos, arrendamos un departamento porque se cerró la oficina donde trabajamos, nos fuimos a ir juntos y agarramos toda la bodega entera y la trasladamos al departamento. Ah, así como historia de Silicon Valley. Claro. No, nos fuimos, de verdad, vivimos varias semanas entre las cajas, pero lo más divertido todo es que nosotros hoy vendíamos celulares, como te contaba, que son cajas enanas, o sea, en cajas chicas puedes guardar harta mercadería. Entonces estábamos relativamente bien en el departamento, todo ordenado, pero ahí justo la pandemia vimos una oportunidad gigantesca con los computadores, el teletrabajo. Pues que esa cuestión creció a niveles que... O sea, no, gigantesco. Todo el mundo se compraba computadores, era claro, así. Y después con los retiros y todo fue una locura. Entonces ahí con Tomás dijimos, no podemos dejar pasar, digamos, esta oportunidad de los computadores. Y dijimos, hagamos la primera importación para probar a ver qué pasa. Importamos y nosotros no entendíamos mucho los volúmenes ni nada. Y estábamos viendo en este apartamento que era la bodega y de repente nos llega la primera carga. Entonces llega
nos llama el camión que venía llegando con la carga, bajamos y de repente vemos un camión con un container atrás. Éramos nosotros dos parados solos en una calle enana. Ah, pero es como de verdad la historia así. No, de verdad fue así. Y de repente nosotros dijimos, no, de venir, no sé, un par de cajas dentro del camión. Se abre, y era loco. y eran, no sé, 8 o 9 pallets llenos de computadores. Entre ellos trajimos iMac, que son gigantes. Nosotros vivíamos, no sé, en el piso 10, ponte tú. Ya no me acuerdo, habían 10 o 13. Entonces empezar a subir todas las cajas. Hay cajas que no era un edificio antiguo, no cabían. Los iMac subiendo por la escalera. Y debemos haber estado unas 4 horas, nosotros dos, Subiendo. más el chofer. Más el pioneta, claro. Claro, subiendo toda la mercadería para arriba. Y después todos los días bajando la que se vendía. Y ahí, esa parte fue entretenida. Fue una dificultad, digamos, la pandemia en ese sentido. Porque en ese mismo sentido, después cuando volvimos a algo más normal, digamos, tuvimos que traer el equipo de vuelta y todo. Y como íbamos creciendo harto por el efecto de la pandemia, también hubo que ir haciendo crecer el equipo, todo, claro. con todas las dificultades de la pandemia. Pero de cierta forma nos adaptamos bien y yo creo que esa es una gracia que tienen los emprendedores que siempre se pueden adaptar y como son empresas de cierta forma más ágiles, se pueden, digamos, adaptar a estas situaciones. Wow. Sí. Qué tremendo. Oye, y todo esto es importaciones de tecnología de segunda mano. O sea, tú le estabas comprando un importador, porque claro, uno siempre tiene en la cabeza, desde su ignorancia quizá, de que importaciones son cosas nuevas. Y no, pues, o sea, le estabas comprando a una empresa que tenía toda una industria. Claro, efectivamente. O sea, y ahí... Que pertenecía a toda una industria de segunda mano. Nosotros tuvimos todas estas dificultades que te contaba, los problemas de calidad, porque traíamos de China. Esto fue el año 2019. Y a finales de año, obviamente, esto también tuvo una consecuencia en los resultados de la empresa, Obvio, sí. en los resultados o efectos que trajo para la marca. Y ahí, a finales de 2019, nos pusimos a buscar y llegamos a las compañías más grandes en Estados Unidos que se dedicaban a esto y le empezamos a comprar directamente a ellos. Obviamente mejoró la calidad infinitamente, son proveedores con los que trabajamos hasta el día de hoy, que ya llevamos 3 o 4 años de relación. Claro. Y con esos gallos empezaste gracias a esos tipos también empezaste a crecer. Claro, empezamos a crecer de una forma, digamos, sostenible. La marca empezó a crecer también, se empezó a ser más conocida, empezamos también obviamente a tener buenos comentarios. Ya veníamos con un crecimiento importante, o sea, teníamos una atracción grande y un buen nivel de venta, que empezó obviamente a crecer más aún. También empezaron a mejorar las relaciones con los proveedores y eso también nos ayudó a crecer harto, digamos. Y ahí nos empezamos a meter harto en este mundo también de las cosas de segunda mano en Estados Unidos, que es gigantesco. O sea, si tú veis Estados Unidos y Europa, son los dos mercados más grandes porque hay demasiadas normativas medioambientales, leyes, que empujan a la reutilización y por lo tanto se forman, digamos, estos mercados que en el caso de Estados Unidos y Europa son gigantescos comparado a lo que es Chile. Claro. Y hay mucho... Chile y Latinoamérica. Claro, y hay mucho conocimiento y hay mucho... Hay años de circo. Claro, y hay una cierta obligación. O sea, yo creo que mueven distintas cosas. Por ejemplo, nosotros seguimos muy de cerca una startup francesa que se llama Backmarket, que es el marketplace más grande del mundo de tecnología reacondicionada. Y hemos conversado con ellos y nos contaban que, por ejemplo, en el caso de Francia, la gente está dispuesta a pagar más por un producto usado de repente, por el tema de aportar al medio ambiente. Entonces, hay un incentivo cultural que lo empuja a eso. Y en el caso de Estados Unidos también está eso, sumado también al efecto de los precios, que como son precios más bajos. Sí, y todo esto empujado también por normativas medioambientales que obligan a las empresas a recuperar cierta parte de lo que venden o a sacar ciertos desechos y reutilizarlo, reciclarlo. Y un poco ahí es donde nace, que es un poco lo mismo que está pasando en Chile hoy día y en Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de Chile con la ley REP. Claro, y eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuándo nace la inquietud de que tecnología de segunda mano es un negocio, que se tiene que profesionalizar, que tiene que dejar de ser como lo que pasaba en Mercado Libre, donde el tipo se encontraba contigo en el metro, te vendía una cuestión y nunca más sabíais de él? ¿Cuándo nace ese bichito, cachai? O sea, nosotros siempre tuvimos, sobre todo con Tomás, esa conciencia. Somos partners del colegio, ¿no? Y tuvimos el bicho del emprendimiento metido en la cabeza desde chicos. Nos juntábamos a estudiar en el colegio y terminamos viendo videos de emprendimiento. Y así fue que un día dijimos, ¿qué hacemos? Y empezamos a buscar y Tomás descubrió esta empresa que te digo y me dijo, mira esta empresa que encontré, ha crecido, y me mostraba cómo había crecido en el último tiempo. Y me dijo,
hagámoslo. Yo me sumé y partimos. En ese minuto quizás no tan metido por temas medioambientales, o sea, fue netamente, digamos, porque queríamos emprender. Y después, obviamente, nos empezamos a meter de lleno en temas de e-commerce, medioambientales, hemos aprendido harto, pero te diría que Reuse nace como porque éramos dos amigos que queríamos emprender en algo, pillamos esta empresa que nos pareció atractiva y partimos. Bacán, claro. Claro, qué interesante, porque sin como ver el primer impacto que tiene, como que todo el mundo habla de que el impacto ecológico es heavy, porque hay un montón de tecnología que si no fuera por usted, o sea, se botaría a la basura y sería sería una locura. De hecho, nosotros en esa línea hoy día nos estamos transformando en empresa B, y además de eso estamos sacando 2 certificaciones internacionales de reciclaje y reutilización, que son bien conocidas, sobre todo en Estados Unidos, y de esa forma nosotros, de cierta forma, vamos a estar a la vanguardia en Latinoamérica en todo este tema de las certificaciones con la empresa B, Ríos y otra que se llama R2B3. Buena. Sí. Que las debiésemos tener a mediados de este año ya. Sí, pues, qué tremendo. Ya, y yéndose como al grano del tema de exportación. Voy a hacerte un montón de preguntas que yo creo que van a representar el cómo, ¿cachai? Han avanzado en esto. ¿Cuándo creyeron en la idea de que era real esto de salir para afuera? Porque una cosa es como tener el deseo y que lo hablamos, ¿cachai? Sé que lo tenían, ¿cachai? Pero ¿en qué momento la cuestión se hace real y tú decís, ¿sabes qué? Sí, vamos con el primer país. O sea, nosotros desde el minuto 1 también siempre partimos mirando para afuera, que hay afuera, y de repente uno como emprendedor siempre está dando a buscar oportunidades, y obviamente que es lo que conversábamos antes de entrar aquí, que el mercado chileno es un mercado de 20 millones de habitantes, y si te ponías a mirar para afuera, tenís México con 140 millones, y te empezás a dar cuenta que hay mercados gigantescos, y además eso sumado a la tecnología que hay hoy día te permite ir a mercados nuevos a costos, digamos, mucho más bajos, o con una facilidad mucho mayor de lo que podía hacer antes. Y nosotros siempre tuvimos en la cabeza la idea de abrir más mercados y estar en distintos países. Y un poco lo tuvimos, yo creo que desde el minuto 1 tuvimos en la cabeza eso. O sea, yo creo que la visión de la empresa siempre ha sido ser los líderes en tecnología recondicionada de Latinoamérica. Y así es como hemos entrado, que también te contaba, nosotros estamos vendiendo refrigeradores hoy día a través de nuestro marketplace de segunda mano. Entonces, un poco el concepto es ser los líderes en venta de productos de tecnología recondicionada. Sí, pues. Ahora, ya, pero como para irse al punto así, al día clave, ese martes cualquiera en que ustedes dijeron, ya, compadre, partimos con Perú, creo que fue el primer país, Perú, ¿no? fue el primero. Sí, ¿Cuál fue el primer paso, quizá? Porque yo creo que hay mucha gente, partiendo por mí, que, por ejemplo, nosotros tenemos algunos clientes en Perú, por ejemplo tú, ¿cachai? Sí. Pero porque fueron clientes que nos empujaron, ¿cachai? La historia de Loading Play en ese sentido es como clientes mismos que nos empezaron a pedir, que de hecho tú me llamaste un día y me dijiste, loco, ¿tenías la cuestión en Perú? Y yo así como, vamos, ¿cachai? No, eso, pero mi historia es distinta que la tuya, por eso... Claro, no de todas maneras. Es una mezcla de 1000 factores, yo creo, dentro de los cuales los más importantes, nosotros siempre estamos intentando asesorarnos con gente que sabe mucho más que nosotros, con empresas que han recorrido caminos similares o que son, de cierta forma, nosotros las tenemos como un referente. También siempre estamos leyendo harto de qué se hace afuera. Y un poco eso ha sido la historia, como hemos ido creciendo, siempre preguntando mucho. Tratamos de llamar a gente con más experiencia. O sea, al principio quizás a uno le da más vergüenza, pero hoy día realmente agarramos LinkedIn, le escribimos a alguien que nos interesa saber su opinión de algo, y le escribimos, nos juntamos y le preguntamos, y de cierta forma al final vais sacando experiencia a alguien que ya ha recorrido ese camino, y eso obviamente que a uno le facilita el camino. Y ahí un poco, como te contaba, siempre quisimos abrir en varios países. Sí. Nosotros después de 2019 tuvimos un año 2020 extraordinario, un 2021 también, y a principios del 2021 fue cuando empezamos a pensar un poco y dijimos, ¿cuál es el próximo paso? Vámonos para afuera. Y viendo para dónde irnos, tuvimos la discusión de si el lugar era México o Perú. Fue prácticamente lo que... Y al final, nosotros, como te conté, tuvimos varios de estos problemas el 2019 y dijimos, ¿sabes qué? Vámonos más tranquilos. Hablamos con mucha gente y nos decían, oye, México es un mercado gigante, tan grande que llega a ser de una forma que si uno no va bien, te come el crecimiento. Entonces dijimos, partamos por Perú, que está al lado, ganemos experiencia de cómo irnos para afuera, y una vez que tengamos esa experiencia, vemos qué hacer. Bueno. Y ahí, al fondo, fue lo que hicimos. Tuvimos un año en Perú y después de ese año abrimos México.
Pero es interesante la pregunta porque es un podcast que escuchaba el otro día Daniel Undurraga, que tenían la misma discusión. Claro. Hay que salir, y si hay que salir en qué país o dónde partir. Sí, pues. Entonces es una discusión interesante que yo creo que depende del negocio, también depende de lo que quieren hacer los socios, pero obviamente que es una discusión bien interesante y que depende harto del negocio. Y ese equipo es transversal para todos los países. Transversal, ese equipo es transversal para todos los países y ellos han ido armando sus equipos Locales. claro, locales. Nosotros estamos muy concentrados en Chile y en Perú y México son muy pocas las personas que tenemos. Bien apalancado el equipo acá, pero lo clave, o sea, fue traer gente con mucha experiencia que nos pudiera aportar con esa experiencia, construir los equipos, una empresa en la que había que armar procesos, o sea, que había que meterle una prácticamente, o sea, crear una cultura de empresa con un equipo que fue creciendo con el tiempo. O sea, partimos yo con Tomás, hoy día somos cerca de 40 personas. Entonces uno necesitaba gente que viniera con experiencia y no estar, digamos, como probando, haciendo prueba y error. Sí, pues, exactamente. Eso yo creo que es clave. O sea, de repente tú eres de las personas que pueden decir, que yo también lo creo, ¿cachai? Que es traerse a alguien con experiencia es como es ahorrarse 20 pasos. No, de todas maneras. Sí. O sea, de hecho, así lo pensamos nosotros, como te contaba, tuvimos varios tropiezos y errores y varios problemas, sobre todo cuando partimos. Después igual aprendimos rápido, pero al final igual uno no tiene la experiencia que, por ejemplo, tiene un gerente de operaciones o que tiene un experto en marketing, y al final son cosas que te permiten ahorrarte, porque seguramente si no hubiéramos tomado esa decisión, hubiésemos cometido miles de errores más, que cuando la empresa va creciendo los errores son cada vez más caros. Entonces al final dijimos, traigamos experiencia y aprovechamos nosotros también de aprender de ellos. Sí, pues. Al final uno lo que trata de hacer es aprender lo mismo que te contaba antes, o sea, tratar de aprender de la experiencia de los demás, Obvio, sí. ir absorbiéndola y con ese conocimiento ir avanzando. Claro, o sea, el mismo efecto que lográis con el mensaje de LinkedIn, pero dentro de tu empresa y local y estando todo el rato ahí, po. Exactamente. Sí, po. No, y eso es un boost de avance increíble, po. O sea, y de hecho uno ve las empresas hoy día, y yo creo que como todas las startups que le ha ido bien, de cierta forma parten y después van armando un equipo también, Sí, po. que en los puestos clave, porque no se trata de ir y contratar pura gente seca para tener un equipo. O sea, es ver cuáles son los puestos clave, dónde se requiere gente con experiencia y buscar lo mejor que uno pueda encontrar, Sí, la gente con más conocimiento y con más experiencia. Ya, yo quería irme a una pregunta así como súper al callo. ¿Cuáles son los primeros pasos cuando entraste a Perú? ¿En qué se centraron? ¿En armar razón social? ¿En cuál es, que una cuestión que la conversamos, ¿cachai? ¿Cuáles las primeras ventas? ¿De dónde vienen? ¿De dónde las sacaste, cachai? Sí, hay un poco, volviendo también a la pregunta anterior, o la misma lógica, nosotros tenemos un socio que entró a la empresa como un inversionista, pero que está bien metido, siempre dándonos consejos, tiene alta experiencia y siempre nos dijo, pregunten, llamen a la persona que más sepa, contáctenlo como sea y no paren de hacer preguntas, o sea, traten de prácticamente sacarle toda su experiencia y conocimiento, hagan eso 10 veces y después deciden qué hacer. Y un poco la lógica, así fue. Claro, y la lógica que tomamos para venir afuera fue la misma, o sea, nos fuimos a México, armamos ante un par de reuniones, no sé, nos fuimos 4 o 5 días, armamos también 5 reuniones y ahí estáis juntando con gente también del mundo del emprendimiento, y vais a una reunión y salís con 3 reuniones, vais a la otra y salís con 2 más, y así de cierta forma empecé a armar contacto, a ver información sobre el mercado local como es, a entender cómo funcionan los bancos, cómo funciona un poco la parte contable, y empecé a entender cómo funciona todo, como el país. Empecé a hacer reuniones comerciales, y una vez que ya tenéis toda la información sobre la mesa, así, vamos, no vamos, y un poco eso fue lo que hicimos. Nos juntamos con harta gente, hasta que decidimos que era el minuto ya de lanzarse, y ahí viene la parte, tu segunda pregunta. Ahí en el fondo, también por referido, llegamos a un abogado, abrimos la sociedad, después también buscando con otras empresas chilenas que estaban allá, llamando para tratar de conseguir algún conocido adentro o algún amigo, un amigo, y así nos fuimos consiguiendo contactos de contadores y las distintas cosas que se necesitan para abrir la empresa. Ya, tengo la empresa, o sea, no tengo, sino que tiene la empresa abierta. Ok. ¿Cuál es el paso siguiente después de la empresa abierta? ¿Cómo hacer las primeras ventas? Claro, y ahí un poco, también hemos tomado una estrategia por el lado comercial. Sí, en el caso de Perú,
se fue un amigo nuestro que trabaja con nosotros desde que partimos. En el caso de México se fue mi socio Tomás. Y en los dos casos tratamos de hacer algo parecido, que fue un poco la historia que tuvo la empresa en Chile. Nosotros partimos vendiendo mucho por los marketplaces, por todos prácticamente. Claro, y esa es como la atracción inicial. Claro, y esa es una atracción inicial y después nosotros tratamos de toda esa energía mandarla a la página y fortalecer nuestros canales propios, que en Chile es la página, en México también, en Perú también tenemos unos puntos físicos, y tratar de fortalecer esos canales. Fue lo que hicimos en Chile, que hoy día tenemos una parte importante de la venta por nuestro canal propio. En Perú también tenemos una parte importante ya después de un año y medio, un año y medio, y en México estamos tomando el mismo camino. Y en México más difícil porque en México hay un tema con el fraude, que se presta mucho para hacer fraude en los medios de pago, entonces es difícil vender porque la gente después como que rechaza la transacción y hay todo un tema ahí con los seguros, entonces es un poco más difícil echar a andar la... Como que la atracción inicial es más dura. Hay un tema que es gigantesco allá, porque tenéis todo ese tema del fraude. De hecho hay empresas que son motores de fraude y se dedican a disminuir la tasa de rechazo, pero además te cubren. Entonces te dicen, te paso esta transacción y te la aseguro. Bueno. Sí. Entonces, claro, podríamos decir que primeros pasos es como entrar y un tiempo como de discovery para contactarse con un montón de gente. Eso deriva obviamente en armar una empresa, y esta primera atracción después como tercer paso podría ser como los marketplaces que me dan la primera demanda que yo necesito para empezar a operar básicamente. Claro, porque en el caso de Perú prácticamente son no los mismos, pero hay muchos de los actores que hay en Chile están en Perú. Y en el caso de México también hay millones, y con la pandemia esto se aceleró en todo el mundo. Y hoy día ir a México y abrir en los marketplaces y todo es muy fácil, o sea, es prácticamente lo mismo que en Chile. Y obviamente que, entonces, y un mercado, como te decía, 140 millones de habitantes, que también tiene varias de las facilidades que tiene Chile en el sentido de que tenéis bodegas de primer nivel, tenéis full commerce, y fulfillment y todo. De todo. Eso también era, a eso iba también la otra pregunta. Partieron con un fulfillment externo, me imagino, no con bodegas propias. Hemos tomado caminos distintos. En el caso de Perú partimos con una bodega externa, después lo internalizamos, y en el caso de México partimos al tiro con una bodega externa, pero que también fuimos aprendiendo, y ahí uno se va dando cuenta que hay fulfillment que son muy buenos, empresas grandes y todo, que para nuestro negocio, que tiene varias particularidades como el tema de seguridad y todo eso, es muy importante donde uno guarda las cosas. Entonces, en el caso de México pillamos un lugar que era el indicado para guardarlo, y que ya llevamos funcionando 6 meses y hemos funcionado perfecto. Pero en el caso de Perú no logramos pillar ese lugar y decidimos internalizar la operación. Claro, o sea, porque o no te cubrían con el tema del seguro o lo que sea, o sea, las particularidades... Eran lugares que no tenían los estándares que al final necesitábamos nosotros para que no nos robaran, que la operación funcionara bien. Claro. Eso te iba a preguntar, como en términos concretos, ¿tienen un asesor? ¿Tienen eso? Tú me dijiste que era una buena pregunta, entonces la voy a la voy a repetir. ¿Hicieron un plan? ¿Alguien los ayudó? ¿Tuvieron equipo de gente que los asesoraba? Me ha hablado mucho de que preguntaban, pero en la práctica es como... También, sí. O sea, no hemos asesorado. O sea, yo debo decir públicamente que tú con nosotros harías así, pues, ¿cachai? Tú con nosotros llamabas y preguntabas, sí, ¿cómo se hace esto? Y tú, ¿cachai? Al tiro cuando un cliente es súper busquilla, porque te pregunta a ti, pues, ¿cachai? O sea, al final quiere entender el servicio que tú le estás dando porque está pensando en hacer más cosas, finalmente. No, o sea, eso de todas maneras... Pero tenías como alguien local o alguien, o sea, local en el país, ¿cachai? En México en este caso o en Perú, y alguien dentro de tu empresa. No, o sea, nosotros desde el minuto 1 hemos buscado asesoramiento, sobre todo en un principio necesitábamos mucho más asesoramiento porque hoy día igual ya conocemos nuestros negocios, sabemos manejarlo y todo, pero hubo un minuto que teníamos muy poca experiencia y íbamos creciendo muy rápido y fue fundamental asesorarse por gente que supiera, sobre todo en temas que uno de repente en la universidad no lo aprende tanto, como puede ser temas más financieros, contables. Después nos asesoramos también en temas de tecnología, nos asesoramos en temas de marketing, en todo. O sea, nos hemos asesorado en todo. Y en cada etapa que ha tenido el negocio hemos tenido distintos asesores que obviamente a medida que la empresa va cambiando, va creciendo, van cambiando sus necesidades, también van cambiando
digamos, las necesidades de asesoramiento que tiene. Claro. Pero nosotros desde el minuto uno, o sea, y hasta estamos convencidos de que es fundamental asesorarse bien, sobre todo en los temas que uno puede ser más débil o que la empresa de repente es más intensiva y uno necesita meterle más recursos a eso. O sea, una empresa tecnológica que tenga un asesor, buscar, como te decía, experiencia en gente afuera, además que no está sesgada, digamos, de repente por las decisiones que toma la empresa. Para nosotros ha sido fundamental. Y esa misma gente que nos ha asesorado, también hay gente que nos ha juntado con más gente y de cierta forma uno empieza a armar como un círculo virtuoso donde uno le va haciendo preguntas y después de repente la misma gente que te ha ayudado te llama y te dice, oye, ahora me ayudáis en esto y se empiezan a generar círculos virtuosos y nosotros eso lo hemos tratado de cultivar desde el minuto uno y siempre tratando de asesorarnos y ojalá por la gente más extraordinaria que pillemos. Claro, la gente más seca que encontré, claro. Ya, pero espérate, en la práctica, ¿tenéis gente dentro de tu empresa así? ¿Tenéis mentores, por ejemplo? Sí, o sea, nosotros tenemos, casi que desde que partimos creciendo fuerte, tenemos un socio que está con nosotros desde el minuto uno y él nos ha ayudado harto, sobre todo en temas más estratégicos. Después nosotros tenemos más socios hoy día y tenemos un directorio, también en el directorio está Cristian Tala. Entonces tenemos, lo que tratamos de hacer en el directorio es tener distintas visiones, o sea, alguien que sepa más de tecnología, alguien más de finanzas, alguien más comercial, alguien más de estrategia, y de esa forma uno va teniendo como todas las áreas cubiertas por gente que tiene muchísima experiencia, que te ayuda en lo que más nos ayuda hoy día en las decisiones estratégicas, dónde poner el foco, que es un gran tema también, uno de repente empieza a perder el foco. Entonces, también todos estos asesores en lo que te ayudan muchísimo es mantener el foco, en lo que es realmente importante. Claro, porque hay una ventaja que tú la estás desarrollando, o sea, que es como más variedad de productos, mejores condiciones, y eso lo lográis, me imagino yo, como estando en muchos lugares y creciendo. Claro, y no te desviáis de eso. Tuvimos un gran crecimiento y ahí lo que nos pasa al final es que nos vamos asesorando con estos asesores que fueron cambiando y hoy día están este directorio que te digo, pero es fundamental para cada etapa, son asesores distintos que están aportando distintas cosas, porque después cuando nos fuimos para afuera también tratamos de asesorarnos, entonces, y es lo mismo, o sea, conversáis con uno y te dice, oye, habla con este amigo mío que también se fue, y así uno empieza a conocer gente que ha recorrido un camino muy similar, sí, que se equivocó, entonces uno aprende de los errores del de al lado, y de esa forma hay... Ya, pero ahí yo creo que yo necesito ahí sacarte como información más específica. ¿Qué es lo que decir asesores en distintas etapas? ¿En qué etapa, qué asesor, ponte tú, fue clave? ¿O qué consejo fue clave? ¿O qué concepto nuevo que aprendiste fue clave, cachai? No, o sea, ponte tú, nosotros por el lado financiero siempre nos ayudaron desde el minuto uno. Entonces logramos ordenarnos, entender bien cómo administrar los recursos. Eso nos ayudó también mucho por el lado contable, que en algún minuto partimos creciendo tan rápido que estábamos muy desordenados. Buscamos buenos asesores contables, que son los que tenemos hoy día, que nos han ayudado. O sea, estamos muy ordenados hoy día, pero partimos muy desordenados y entonces uno va aprendiendo eso, asesoramiento que te dicen, preocúpate de esto que es fundamental. O sea, cosas bien claras. En marketing lo mismo, o sea, uno parte gastando, veis que se vende, pero después hay que ver cuánto es el retorno de la inversión, entender cuánto podéis gastar tú por un nuevo cliente. Claro, eso fue quizás un asesor clave. Sí. Eso quería como insistirte harto en el tema de cuál es el dato, porque de hecho le comenté, ¿te acuerdas que te dije que le comenté a la Cata de Mamás Matea, que te iba a entrevistar a ti? Que de hecho la Cata viene el próximo lunes, ¿cachai? Bueno. Y entonces me dijo, sí, bueno, yo estoy interesada en eso porque ¿cómo lo hizo con esto, ¿cachai? Entonces, como algunas dudas que yo creo que se pregunta a todo el mundo. Hay buenos fulfillment, por ejemplo, independiente de la experiencia que tú tuviste, ¿cachai? Pero hay buenos fulfillment en Perú, donde uno podría como dejar como sus productos y quizás si no tiene productos tan caros. O sea, te diría que lo más importante es ir, verlo y justamente conocer gente. Nosotros, una de las cosas que hicimos harto fue juntarnos harto con empresas que se dedican al full commerce, para cotizarlos, para tratar de buscar información. Veíamos qué fulfillment usaban. Entonces nos juntamos, no sé, con Full Commerce, con Ecomsur, con varias, para entender un poco cómo operaban afuera. También en algún minuto conversamos con uno de los founders de Merama,
para pedirle información. Ellos están en el mercado mexicano, Sí, pues. chileno, en el brasilero. Sí, pues están en muchos mercados. Claro, y tienen varias empresas de distintos tipos. Entonces, esa opinión sí que para nosotros fue relevante en entender también un poco cuál podía ser el alcance de irse a México. Como te decía, o sea, Perú también es un mercado interesante, pero que está poco bancarizado, que tiene varios problemas, que está centralizado en Lima. En cambio, México, un mercado de 140 millones de habitantes, con una infraestructura de primer nivel en términos de e-commerce, y obviamente de logística y operaciones. Y a nosotros juntarnos con esa empresa nos sirvió un Mucho, montón. Entonces, sí, por un lado, tenéis los asesores, que como te decía, nosotros nos asesoramos con uno de los founders de Agenda Pro en marketing, Claro. que es una empresa, o sea, está muy metida en el tema del marketing. Nos asesoramos harto con otras empresas también, con Chipter, con varias empresas de logística. Y ahí las reuniones, como a preguntarte en términos concretos, las reuniones son como onda una reunión de 2 horas con puras preguntas. ¿Cómo llegáis así como, cómo se hace esto, así como a exprimirlo? O sea, es un proceso, porque al principio uno Estáis sabe súper perdido. prácticamente de cero, entonces te empezáis a juntar, a tratar de entender un poco, y ahí obviamente te están saliendo preguntas más profundas. Sí, pues. Porque después viene todo, obviamente hay particularidades de cada negocio, pero después vienen todos los temas, hay que abrir la sociedad, y te demoráis, es lo que te comentaba, o sea que en Chile, que de repente uno se queja, pero en Chile tú puedes abrir una sociedad en un día, inicio de actividades Sí, a los po. 2 días, o sea, más abrir la cuenta bancaria y todo, en una semana voy a estar vendiendo un producto con una sociedad formal, con cuenta en el banco, con todo funcionando. En el caso de México y Perú, sobre todo más como somos extranjeros, es muy difícil abrir una cuenta. Abrir la sociedad se demora, son trámites. Nosotros, cuando tú la de Perú la abrimos en COVID, se demoró, ya no me acuerdo cuánto, pero 6 meses antes partimos el trámite. Entonces, eso es algo que también uno se tiene que ir adelantando. Por eso es importante tener la estrategia clara para ir viendo cómo ir avanzando, sobre todo en estos tiempos que tienen de trámite y cosas que se demoran harto. Entonces, en resumen, nosotros tenemos estos asesores internos que nos ayudan mucho más en la parte estratégica, y también en un inicio esos mismos asesores nos ayudan en todo lo que me preguntáis tú, qué aprendiste de marketing, qué aprendiste, qué sé yo, de finanzas. O sea, ahí aprendimos cosas, digamos, duras, y hoy día nos apoyan mucho en la parte estratégica. Seguimos aprendiendo muchísimo de ellos. Y por otro lado tenemos estas conversaciones con otras empresas que o ya se han ido o que prestan servicios, y que también, por ejemplo, me acuerdo, nos juntamos con Ecomsur. Entonces yo le dije, ¿tenía alguna empresa conocida cliente de ustedes que opere en México, en Perú? Sí, y nos hicieron el contacto, nos juntamos con ellos. Y ahí es súper interesante porque no tení... Hay un tema importante, Max. Estáis preguntándole a empresas mucho más grandes, ¿cachai? Sí. ¿Entendí? Mucho más grandes, quizás 10 veces más operación de la que tú tenías ahí en Perú en ese minuto, Sí. ¿cachai? Entonces, en algún momento dijiste, oye, pero es que esto quizás es demasiado para mí, es como... es interesante esa Eso es fundamental. esa visión, ¿cachai? Eso es fundamental, y lo conversábamos el otro día con más emprendedores, que uno empieza a crecer y lo que te pasa, sobre todo al principio, es que como que te va pillando el crecimiento, y ahí es cuando empiezan los problemas o tenía algún desastre de cualquier tipo. Entonces lo que uno tiene que ir haciendo siempre no es tener un equipo gigante y todo para crecer, ¿no? Pero sí ir adelantándose al crecimiento, cosa que no te pille, y en el fondo tú preparáis tu empresa para meterle crecimiento, no que el crecimiento te pille y después tenés que ir contratando a una persona para marchar. Bueno. Entonces, de cierta forma... Entonces estáis pensando en algo más grande. Claro, tenía una visión clara, siempre enfocado en eso, y de cierta forma ir construyendo el camino para ir avanzando en esa línea, con una visión clara y obviamente con una espalda, por decirlo, como si fuera la empresa que te aguante todo ese crecimiento, y obviamente tratar de llegar hasta donde uno quiere llegar. Bueno. Claro. Qué interesante eso, ¿sabes? Porque no estáis buscando la solución para el hoy. Estáis buscando la solución quizás para cuando tengáis dos veces o 3 veces o 4 veces más operación. Y a ese gallo le estáis preguntando, al que va 5 pasos más adelante. adelante. Es lo que nos pasaba antes, después nos demorábamos 20 días en despachar, o sea, teníamos te estoy hablando del año 2019 que empezamos a crecer y era solo yo y Tomás, te llamaban por postventa, no teníamos tiempo para contestar. Entonces ahí uno empieza a preparar la empresa, y nosotros hoy día, cuando tú hablamos, ¿qué capacidad de venta tenemos? Y nosotros sabemos ese número con el equipo que tenemos hoy día, cuánto podemos vender. Y de esa forma
estás adelantando un poco a eso. Entonces, yo te decía, no sé, yo el próximo año quiero vender X. El doble. Voy a preparar la empresa para que pueda vender ese X y no que cuando vaya en la mitad del camino tenga la bodega Claro. con un desastre, el equipo, qué sé yo, de marketing no al ancho. Entonces te pasé de preparar. Eso te iba a decir, y prepararse para vender X significa tener los productos primero, ¿no es cierto? Para Sí. poder vender X. Segundo, tener la capacidad para despachar esos X. Tercero, me imagino, hacer la matemática de todo el marketing, de que si yo quiero vender X, entonces tengo que tener tal nivel de conversión, entonces tengo que tener tal nivel de audiencia, etcétera, toda esa matemática. Exactamente, o sea, y en todas las áreas. Tenéis la operación, no sé, el marketing, que uno, claro, tú decís para vender 100 tengo que tener 2000 personas que se vendan al día o al mes, no tengo idea. Entonces uno empieza a buscar eso y obviamente tener todo preparado. Después está la operación, después está la parte administrativa, lógicamente que los productos. Entonces también nuestro negocio, ponte tú, la particularidad que tiene, que como son productos tan caros y es tan intensivo en capital de trabajo el negocio, eso de cierta forma te topa el crecimiento que podéis tener. Entonces ahí es donde nació todo esto que hemos conversado ahorita también del marketplace, que nosotros por un lado tenemos nuestro negocio tradicional y por otro lado ya estamos trabajando en un marketplace Sí, po. que está formado por empresas locales, Chile, Perú y México, que quieren vender sus productos de segunda mano, de devoluciones, open box y ese tipo de categoría. Y por otro lado, venta internacional, que lo lanzamos en Chile hace Claro. más o menos un mes y lo vamos a lanzar ahora el próximo mes en Perú, también Sí, en po. México. Eso es muy potente porque lo que te permite, de cierta forma, es para un negocio como el nuestro crecer Sí, po. apalancado en el inventario de otros y poniendo en el negocio del corazón la tecnología, que es mucho más escalable que todo lo que son procesos más manuales o que sea el negocio tan intensivo en capital de trabajo. Entonces estamos buscando mucho eso hoy día. Esto siguiendo nosotros hemos seguido a dos empresas europeas, una que se llama Certidil, que hacía lo mismo que nosotros hacíamos hasta hace 8 meses, que era importar productos, venderlos, y se dedican a eso y han crecido harto y todo, pero y partieron más o menos en el mismo año que Backmarket, que es este marketplace que te contaba, y tú veis los crecimientos y son completamente distintos. Entonces ahí te das cuenta que cuando tú pones la tecnología en el corazón del negocio, te permite crecer mucho más que este otro mundo más tradicional, que también vamos a seguir creciendo en eso, pero lo otro tiene en el fondo una herramienta que es un poco también la gracia que tiene el e-commerce hoy día, es que gracias a plataformas como ustedes, Shopify y distintas herramientas que hay hoy día, te permiten vender también los retails que tienen sus marketplaces ahora y te permiten vender a través de ellos. Entonces hoy día hay un espacio gracias a la tecnología, una plataforma que permite que cualquier persona pueda, en la medida que tenga obviamente un producto interesante y todo, entrar y vender y generar tracción. Y después obviamente que están los mercados de afuera. De repente incluso hay empresas que parten directamente afuera, en mercados que son mucho más atractivos que el chileno. Eso te iba a decir, en toda la idea de que la tecnología es clave para la escalabilidad de un negocio, ¿cuáles son los ingredientes? O sea, ¿qué quiere decir esa idea en la práctica? En la práctica, ¿qué quiere decir el tema de que la tecnología es como enfocarse, ¿cachai? Uno, me imagino, es saber elegir las herramientas correctas, tener gente también dentro, ¿cachai? Claro, o sea, por un lado, nosotros partimos usando tecnología, y te hablo de tecnología que está al alcance de cualquier persona, Shopify, Visale, Sí, pues. o sea, que son cosas bien básicas para tener un negocio, pero que de cierta forma te permiten crecer infinitamente. O sea, hay compañías gigantes que usan Shopify, tú decís, chuta, yo también lo uso. Y ahí, obviamente, que en el punto inicial te permite probar, te permite ver si es que tu negocio o tu producto tiene tracción. Y obviamente que también es una plataforma gigantesca para crecer, porque te permite automatizar procesos. Y desde lo más básico hasta cosas mucho más complejas, como por ejemplo nosotros ya que estamos armando este tema del marketplace y de la venta internacional, es demasiado potente como eso, como solo la tecnología te permite escalar sin necesitar un equipo de vendedores gigantesco, ni una bodega tremenda, ni una operación tan grande. Y al final tú decís, claro, podéis crecer en ambas cosas, y por eso ese ejemplo que yo te doy de estas dos compañías, que uno ve los crecimientos, pero es una cosa que una está años luz de la otra. Solo por el Porque, factor claro, tecnología. al final su negocio es tecnológico y eso te permite crecer mucho más rápido
obviamente en la medida de lo posible, no todos los negocios uno puede ir y tecnologizarlos. Hay negocios que son más tradicionales y compran, venden. Nosotros aprovechando que ya tenemos un nivel de venta importante, digamos, desarrollamos este marketplace, invitamos a empresas a vender y además la marca en Chile y Perú al menos es más conocida. En México nos queda un trabajo gigantesco por delante, bueno, los 3 países, pero en México mucho más. Sí, pues. Y una vez que ya nuestra marca sea algo conocida, eso te permite empezar a que que otras empresas quieran vender contigo. Y ahí obviamente que para nosotros esta segunda herramienta que tenemos, que es la tecnología, o este segundo negocio que estamos armando, que es el marketplace, puedan crecer de forma mucho más importante. Sí. Me encanta. Justamente quiero entrar en esta segunda parte para hablar un poquito de futuro. Hemos estado como hablando de cómo naciste, cómo nació Rebuce como empresa. Hemos estado hablando del tema de internacionalización y ahora rozaste como los temas del marketplace y de esta omnicanalidad que hemos estado hablando un montón porque nos ha tocado trabajar mucho juntos. De alguna manera, que es como bajar quizás esta idea de la tecnología, ¿no es cierto? ¿Cómo veis los próximos años? ¿Cómo veis como la evolución? Porque tú has hablado también de que hay herramientas súper al alcance, que efectivamente, claro, lo sabemos nosotros porque estamos en el día a día con eso, ¿cachai? Pero efectivamente es así. Herramientas súper al alcance para poder escalar un negocio. Y ¿cómo veis tú que se vienen las nuevas cosas, ¿cachai? Porque, cross-border, perdón, sí, se me había olvidado que cross-border, marketplace. O sea, háblanos un poquito de eso, de qué estáis haciendo con esa cuestión. Yo creo que se viene muy interesante los próximos años. Partiendo por el cross-border, creo que va a avanzar muchísimo. O sea, ya con la pandemia ha avanzado harto. Hoy día en México, ponte tú, tenés despacho al día siguiente de tu compra desde Estados Unidos, o inclusive en algunos casos el mismo día. Entonces, al final va generando un espacio para que tú puedas comprar en cualquier parte del mundo. Yo creo que no creo que termine siendo 100% así, pero sin duda que va a avanzar en esa línea. Eso por un lado. El otro, que es el tema de la tecnología, y con eso me refiero a tecnología, es de poder hacer una página en un día y estar vendiendo, hasta hacer cosas más complejas y desarrollo. Obvio, sepa. Pero hoy día la tecnología de cierta forma ha democratizado el comercio, y tú veis a Falabella, a Ripley, a todos los grandes retails hoy día haciendo marketplace para que puedan vender otras empresas. Sepa. Tratando de seguir un poco, quizás la línea de los marketplaces de Estados Unidos, de Amazon, de eBay. Y un poco yo creo que el mundo va para allá. Y la gracia que tiene sobre todo Latinoamérica es que de repente no hay actores tan importantes como puede ser un Amazon. Está Mercado Libre, que es gigantesco. Pero hay espacio hoy día, y tú lo veis, me imagino, cada diario los clientes que tenís, que de repente agarran un nicho y se ponen como los... Claro. O sea, son los más grandes lejos del mercado. Inclusive en algunos casos más grandes que los retail. Entonces es muy interesante ver cómo uno puede agarrar un negocio, ponerse, digamos, como el líder de mercado en Latinoamérica, que algo que en otros países más desarrollados puede ser mucho más difícil. Y hoy día, tanto estas herramientas tecnológicas que te permiten armar este negocio, o armar, digamos, la plataforma tecnológica para poder vender y que todo funcione bien de una forma muy barata y muy rápida. Sí, pues. Espérate, vamos por parte. Que hay un tema importante acá, que estáis haciendo cross-border. Que yo no sé si la gente sabe eso, viejo. Es una locura. Sí, que lo acabamos de lanzar. Sí. Entonces, no es menor. O sea, yo hoy día me meto a la página de Rebuce y me sale un iPad, ¿no es cierto? Sí. Y ese iPad tú lo estás vendiendo conectado con un proveedor en Estados Unidos. Sí. Y ese iPad que yo me compro me llega a mi casa desde Estados Unidos en X días. Claro. Y lo que estamos haciendo, o sea, eso, y obviamente con garantía de nosotros y todo, pero es muy interesante porque te podéis conectar, o sea, una compañía que vende en Estados Unidos en un mercado mucho más grande. Sí, pues. Entonces al final, y lo que nos dimos cuenta, que en Estados Unidos hay varias empresas que de cierta forma no venden a Latinoamérica porque no tienen todos los temas operacionales que se requieren, qué sé yo, para logística reversa o cosas de ese tipo. Y en este tipo de productos, como los márgenes son más acotados, no hay logística reversa, claro, sencillamente. al final no les da el negocio. Sí, pues. Entonces cuando uno llega y le dice, oye, vende en Latinoamérica y yo me hago cargo de toda la operación, o sea, digamos, de toda la parte posterior de toda la postventa, para ellos es muy interesante, porque es una forma de crecer y entrar a un mercado gigantesco
Claro, con un socio local, básicamente. Claro, y para nosotros es una forma también de crecer, o sea, de una forma tremenda, porque nos permite tener acceso a una cantidad de productos y de categorías de productos que no teníamos, gigantesca también, y con eso obviamente ir creciendo, como te decía, de la mano en la tecnología, que obviamente es mucho más valioso, escalable. Después, por ejemplo, uno puede abrir otro, cuando uno ya tenga su producto tecnológico más desarrollado, puede ir a otro país y abrir con un costo marginal muy bajo. El tema del cross-border. O sea, tú hoy en día me estás diciendo que encontraste un win-win, básicamente. O sea, entre que tú podías vender y aumentar tu cartera de productos, trayéndote virtualmente los productos de otro proveedor que quería tener salida para Latinoamérica, ¿no es cierto? Claro. Eh, ¿Tú crees que eso se puede aplicar a otras industrias? O sea, 100%. Sí, po. 100%. Porque tampoco es algo tan propio de la tecnología, es algo que puede pasar perfectamente No, claro. en el deporte, en la moda, etcétera. O sea, 100%. sí, po. 100%. La tecnología tiene algunas particularidades que por los precios de los productos, de repente, obviamente, el producto que uno compra afuera, hay que esperar más días y todo, y obviamente que hay un premio para el cliente en precio. Y como son productos más caros, de repente puede ser más tentador comprarlo afuera que comprarlo adentro. Y también a nosotros esto nos da un acceso a millones de productos que no traemos, que son productos muy específicos o productos muy caros. Pero esto nos da la posibilidad de tenerlos publicados sin ningún costo. Sí, po. Y la gente obviamente que también es muy atractivo, digamos, para el cliente meterse a buscar algo específico. O sea, es lo que hablamos el otro día, a ti que te gusta la fotografía. Sí, po. Meternos en fotografía, por ejemplo, productos que a Chile no los traen porque son muy específicos, no hay mercado. Y hay millones. Claro, o sea, ponerlo ahí, y ahí tenemos datos demasiado interesantes. O sea, yo estaba leyendo, como te contaba, este estudio de la Cámara de Comercio, y en la categoría tecnología, si mal no recuerdo, un 20% de las ventas cross-border. Entonces, son datos bien interesantes y que obviamente que te permiten hacer crecer el negocio, porque eso es solamente la pata cross-border, pero después tenéis toda la parte de como local. En México también un mercado gigantesco que ya vamos a lanzar ahora en breve vamos a lanzar el marketplace. En Chile ya lo lanzamos, estamos trabajando con varias marcas, y obviamente que a medida que van entrando marcas, están llamando otras que lo ven, les parece interesante y también quieren entrar. Entonces, de cierta forma, como que vaya agarrando algo de vuelo solo, y antes nosotros estamos todo el día buscando empresas, llamando, hablando con conocidos para tratar de buscar a alguien que le interese entrar. Pero vais generando este mercado que quizás en Latinoamérica, sobre todo, no es tan conocido, que es el mercado de los productos de segunda mano. Sí, po. En Chile, o sea, se viene yo creo que un boom bien importante, porque se viene todo el tema de la ley REP, que va a empujar este mercado, o sea, Sí, de forma importante. de forma importante, sí, po. Y ahí ese es un tema de que es cross-border, ¿no es cierto? Ujú. Después, que tú estás haciendo una combinación entre cross-border y marketplace, pero Sí. también estás haciendo marketplace con gallos locales, Sí. o sea, con empresas locales que también tienen sus productos de segunda mano y le están usando a ti como canal de venta. Exactamente, o Claro. sea, claro, para nosotros el marketplace, o como lo tenemos hoy día estructurado en esta etapa inicial, está compuesto por un lado por la venta cross-border internacional, que al final son vendedores que venden desde fuera de Chile o de Perú o México al país, y por otro lado tenemos los vendedores locales, y ahí trabajamos en Chile. Hoy día estamos, ponte tú, con Osoji, Claro, con Tubac, con Soy Momo, con empresas chicas, y también estamos conversando también ya con algunos retail grandes, porque todos tienen, o sea, y sobre todo los retail grandes tienen estos problemas de logística reversa, que le llegan estos productos y no saben qué hacer, y hoy día los rematan o los venden en tiendas de outlet, y obviamente que no le sacan el mayor precio posible para el producto que es, y ahí aparecemos nosotros como una alternativa para empezar a liquidarle todos estos productos. claro, entonces ahí se da el mismo win-win que decía ahí antes. Claro, y para nosotros lo único obviamente no lo único, pero el principal costo que tiene es como el costo tecnológico, que una vez que uno ya tiene la tecnología, después hay que ir manteniéndola, mejorándola, pero digamos, podéis crecer en base a eso. Exactamente. Y no Claro. a tanta, digamos, contratar tanta gente, armar tanto equipo, oficinas, bodegas. Entonces vais creciendo en base a la tecnología y no toda esta Y hay una otra cosa confianza, sí, yo creo que no son tan también. escalables. Sí, yo también creo que hay una confianza. O sea, hay como un posicionamiento en que la gente confía en ti, ¿cachai? Y tu marca de alguna manera se traduce en
lo que me decía yo antes, ¿cachai? O sea que Sí. si yo voy a Falabella a comprarle o a Mercado Libre, yo confío en esas dos marcas y de alguna manera le compro. Pasa lo mismo, empieza a pasar lo mismo con Reusa y empieza a pasar lo mismo O sea, con 100% y un poco lo que nosotros hemos visto, que antes vendíamos harto por los marketplaces, hoy día vendemos se va traspasando la mucho más página, o claro. casi todo por nuestra página. Eh, Efectivamente hay un tema, pero no cualquier e-commerce, yo creo. Como nosotros vendemos productos de segunda mano, obviamente que hay un susto en el comprar un teléfono que ya de por sí es caro, usado. Entonces, tener la confianza de que hay garantía, nosotros tenemos garantía, que después nos dan, o sea, que sea una garantía real, además, no una garantía después te van a poner problemas. Nosotros cumplimos con eso al 100%. Tenemos, de hecho, también siguiendo esta empresa europea que tienen 30 días de prueba, pusimos lo mismo para que la gente pueda probar el producto y si no le gusta que lo devuelva. Claro. Eh, O sea, son puros puntos de confianza. claro, y Claro. al final decirle al cliente, si cualquier problema nosotros estamos a responder y que no se preocupen. Y eso nos ha ayudado también muchísimo Sí, po. a romper este mito que en Latinoamérica, como te digo, porque en Estados Unidos el mercado es gigantesco. O sea, uno se mete en Amazon, busca un iPhone y sí o sí te va a aparecer uno recondicionado. Claro, exactamente. Y hoy en día a Latinoamérica le queda todo ese espacio por crecer. Todo ese espacio y que se viene muy fuerte. O sea, como te decía en Chile, monte tú, la ley REP va a empujar, debería avanzar muy rápido. Igual entra en vigencia en un par de años más, pero va a empujar. Mm. En México también hay políticas que también van a empezar a empujar en esa misma dirección. Perú también. Entonces, porque uno ve qué es lo que está pasando afuera y es una cosa de tiempo para que empiece a pasar acá. Y por eso, si tú veis esta startup francesa, en Europa está lleno de empresas chicas que refaccionan celulares y los venden y que tienen, no sé, tratos con compañías de seguro o con compañías telefónicas y van vendiendo a través de este marketplace. O sea, se generó un mercado para eso y nosotros vimos esa misma oportunidad a través de los retail que tienen logística reversa Claro, y a través también de la venta internacional. claro. Pero es interesante que uno empiece a ver que funciona y al final, y nosotros para estos proyectos llevamos trabajando, no sé, en el marketplace llevamos trabajando harto tiempo, Mm. en la venta internacional también llevamos varios meses trabajando. Entonces ahora recién te das cuenta que empieza a generar un efecto, que se empieza a vender y que hay un interés. La gente también reconoce la venta internacional, ve que hay otras marcas, compran, como lo que te contaba. A nosotros nos encanta probar cosas, estamos todo el día haciendo pruebas, como empujando cosas nuevas. Metimos unos refrigeradores que no tienen nada que ver con nosotros, más allá ¿Y que funcionó? son eléctricos, claro, y se vendieron todos. Sí, po. Y ahora nosotros vemos que la palabra más buscada en la página son que no había búsqueda, refrigeradores. Refrigeradores. Entonces empezamos a ver un espacio ahí y te das cuenta, línea blanca y todo, y mirando esta empresa afuera es lo mismo. O sea, venden hasta Nespresso. Te compras la Nespresso usada, Oh, qué reutilizada. buena idea, sí. Y al final Qué buena idea, sí, bueno, no había pensado. es un espacio gigantesco creciendo. Sí, lo más potente de todo es la tecnología al final. Mm. Que te permite hacer esto y no depender tanto, sobre todo, como te decía, en el caso de nuestro negocio, en capital de trabajo. Claro, claro. ¿Cuál es el sueño, Max, para los, no sé, próximos 2, 10, 20 años? Eh, La volá, literalmente. no sé. Sin restricciones. Para nosotros, o sea, como te conté antes, desde que partimos, yo creo que nuestro sueño ha sido ser los líderes de tecnología recondicionada en Latinoamérica. Mm. Todavía nosotros sentimos que nos falta infinito para lograrlo. Si bien no hay competidores gigantescos y hay un espacio real para hacerlo, sentimos que nos falta muchísimo trabajo. Hemos armado este equipo que hoy día es, bueno, tú los conocías a Sí. varios de ellos, que es un equipo extraordinario. Mm. Todos trabajan más que en cualquier lado, yo creo. Mm. Y un poco lo que tratamos de hacer es eso, o sea, seguir trabajando con todo. Porque todo el trabajo que hagamos hoy día, más los resultados se demoran en verse, Sí, po. digamos, de forma clara. Y eso es un poco lo que estamos haciendo hoy día. O sea, tenemos una visión clara que es ser los líderes de tecnología recondicionada en Latinoamérica. Tenemos el equipo, tenemos todo y vamos a seguir trabajando Sí, po. hasta lograrlo. Y en eso estamos, ese es el sueño. Muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Ya, pues muchas gracias por la entrevista. Te quería decir, Max, que hay una como que hay una idea con la cual yo rayo, que era que cuando yo estaba en la universidad, que esta es una charla que yo he dado en algunas partes, cuando yo estaba en la universidad, yo veía a qué me iba a dedicar y no veía muchos caminos, ¿cachai? No veía muchos caminos
como disponible. Y como que tuve que hacer un camino y dije, pucha, me gusta la tecnología, voy a dedicarme a esta cuestión y todo. Y en ese caminar, ¿cachai? Descubrí gente como Reuse, como Tika, como Roda, como un montón de marcas, y que ustedes sí han sido los que han hecho camino, ¿cachai? Al igual que nosotros también, pero que hemos hecho camino. Entonces, de alguna manera, lo que tú me estás diciendo ahora como sueño, va a ser quizás la inspiración de los próximos cabros chicos que estén en la universidad o que estén en el colegio y piensen en hacer un marketplace de quizás de productos de segunda mano y que digan, sí, pues yo también lo quiero hacer como este compadre, que está en mi colegio quizás, ¿cachai? Claro, pero nos queda mucho camino todavía Sí, para lograrlo. pero vaya a ser referente, ¿cachai? Pero lo bueno es que antes, cuando quizás yo estaba en la universidad y salí, no existía tanto este mundo de startup ni emprendimiento. Entonces era muy difícil, o no sé si difícil, pero era como muy arriesgado decir, ¿sabes qué voy a emprender? Chao con de repente seguir una carrera tradicional. Pero yo creo que hoy día uno ve a tanta gente joven haciendo emprendimientos que crecen y emprendimientos que solucionan problemas reales, que se ve mucho más cercano y quizá hoy día yo creo que ya no está tanto ese susto de decir, ¿sabes qué me voy a lanzar? Porque además hoy día yo creo que también hay espacio al menos para probar, o sea, uno puede lanzarse de todas maneras. Claro, yo creo que el gran valor de lo que ha pasado en los últimos años es que hemos pasado del imposible al, puta, es difícil, pero no es imposible, ¿cachai? Claro, o sea, de todas maneras que es difícil, hay que trabajar harto, pero se puede. Pero se puede, y uno va viendo que hoy día hay muchas más facilidades que antes, que es lo que hemos hablado básicamente toda la conversación, que hoy día uno puede agarrar un producto o un servicio y ver cómo mejorarlo, o crear una cuestión que no existe, y hay tecnología, hoy día hay recursos, hay inversionistas, y uno ve gente que está en la universidad y que está armando un negocio, y que hay inversionistas que confían en ellos, y yo creo que eso hoy día, o sea, ha cambiado muchísimo, y hoy día hay harta gente que le está perdiendo el susto a correr el riesgo de emprender. Sí, exactamente. Te agradezco mucho, Max, la entrevista. Creo que ha sido tremendo, tremendos datos, tremenda historia y tremenda inspiración. No, muchas gracias a ti.